Advertencia. Si bien no pienso ofender al creador original del video, lo incito a antes estudiar las diferentes iglesias y sus creencias antes de publicarlo en internet, disfrazando su desconocimiento en tratar de desmentir la iglesia ortodoxa con la escritura. Este video es solo una aclaración de detalles que han sido malinterpretado intencionalmente y una corrección de las mismas. Oremos por él, para que no siga dando falso testimonio. Bendiciones del Señor a todos. Siento haber tardado una semana, pero mis problemas personales y mi esfuerzo de mantenerme en oración son cada vez más difíciles. Y pobre. De verdad lo papearon en los comentarios antes que lo reposteara para que lo vuelvan a papear. Y siendo honesto, también me molestó que malinterpretó ciertas doctrinas de forma intencional solo para que lo tratara de refutar con la Biblia. Y no me quiero meter en los comentarios ocultos, porque todos son críticas a él por su falso testimonio. Analicemos el video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos con lo primero, el origen y fundador. La Iglesia Ortodoxa no tiene un fundador humano específico, como muchas denominaciones modernas. Ellos afirman ser la continuación directa de la Iglesia primitiva, establecida por los apóstoles. Históricamente, la Iglesia Ortodoxa se separa oficialmente de la Iglesia Católica en el año 1054, en el llamado Cisma de Oriente y Occidente. Desde entonces, se desarrolló principalmente en Europa Oriental, Rusia, Grecia y Medio Oriente. Afirman basarse en los apóstoles, los concilios antiguos y la tradición histórica de la Iglesia. Ahora, creencias principales. Los ortodoxos creen en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la divinidad de Jesucristo, la Biblia como palabra de Dios. Sin embargo, colocan la tradición al mismo nivel de autoridad que la Escritura. Aquí surge un punto importante, porque la Biblia dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16, no añadan ni quiten. Deuteronomio 4:2, cuando la tradición tiene la misma autoridad que la Biblia, existe el riesgo de poner enseñanzas humanas al nivel de la palabra de Dios. Jesús criticó las tradiciones de hombres. Hay una clara diferencia de esa tradición que de la sagrada tradición guiada por el Espíritu Santo, donde la tradición no se opone a la Escritura, sino que la incluye y complementa en lo que no fue escrito. Aquí un par de ejemplos de cómo la Escritura misma nos alienta a seguir dichas tradiciones que han sido entregado por los apóstoles. En 2 de Tesalonicenses 2:15 se menciona lo siguiente: luego, pues, hermanos, afirmaos, y retened las tradiciones que se os han enseñado, sea de palabra o sea por epístola nuestra. Donde es por palabra, que es la enseñanza oral, predicación apostólica transmitida verbalmente, y por carta lo que es escrito, las epístolas. Ambas son igualmente autoritativas. No dice solo la carta, sino ambas. Esto muestra que la tradición oral apostólica es vinculante y complementa la escritura. En 1 de Corintios 11:2 se menciona lo mismo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones tal como os las entregué, transmití. Pablo alaba a los corintios por retener las tradiciones, para 2:6, que él les entregó, paretka, de donde viene tradiciones igual a entregar. Esto incluye prácticas litúrgicas, como el orden en la adoración, el velo de las mujeres, entre otros, que no están detalladas en las epístolas. Y al último, 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es aquí donde se menciona directamente la transmisión sucesiva, en lo que conocemos como sucesión apostólica. Ahora, ¿cuál es su visión de la salvación y la vida después de la muerte? La Iglesia Ortodoxa enseña que la salvación es un proceso llamado teosis. El ser humano se va divinizando progresivamente mediante sacramentos, obras y vida religiosa. No enseñan la salvación como una seguridad basada únicamente en la fe en Cristo. La Biblia, en cambio, declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Efesios 2:8-9, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. La salvación no es convertirse en algo parecido a Dios, sino ser reconciliados con Dios por medio de Cristo. Ibas un poco bien con lo de la teosis, a excepción sobre malinterpretar la divinización, teosis, pero me gustaría aclarar más sobre ese tema en específico, en cómo la teosis tiene relación en la salvación.
consideramos la salvación como un proceso continuo de purificación que trasciende este mundo y se extiende hasta la eternidad. A lo largo de este proceso, participamos en la vida de la Iglesia. Nos confesamos, recibimos la Eucaristía y nos esforzamos por amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra alma y nuestra mente. Haciendo referencia a Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo que significa que no deben ser complacientes ni dar por sentado que su salvación final está garantizada, sino mantenerse vigilantes y arrepentidos. ¿Se puede perder la salvación? Sí, en el sentido de que una persona que se encuentra actualmente en estado de gracia puede, por su propia voluntad, decidir alejarse de Dios, rechazar a Cristo y volver a una vida de pecado, perdiendo así su comunión con Él. Sin embargo, esto no se considera que Dios le quite arbitrariamente la salvación, sino que es la persona la que rechaza el don y el regalo de la salvación. La Iglesia hace notar que nunca es demasiado tarde para arrepentirse y volver a Dios. Es el proceso por el cual un cristiano se vuelve más semejante a Dios. San Pedro habla de este proceso cuando escribe en 1 de Pedro 1:3-4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seáis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las bajas pasiones. Muchas personas ajenas a la Iglesia ortodoxa creen erróneamente que la deificación, teosis, significa que nos convertimos literalmente en dioses. Cuando la Iglesia nos llama a buscar la piedad, a ser más como Dios, esto no significa que nos convirtamos en Dios en su esencia o naturaleza. Eso es imposible. Somos humanos, siempre lo hemos sido y siempre lo seremos. Por lo tanto, no podemos asumir la naturaleza divina así, especialmente la de Dios, que nos es totalmente desconocida. Dado que la teosis es un proceso, la teología ortodoxa afirma la continuación del progreso en la deificación después de la muerte de una persona. Sin embargo, la teosis no comienza en la eternidad, sino ahora. Como dicen las Escrituras, ahora es el día de la salvación, 2 de Corintios 6:2. Prácticas y normas. Entre sus prácticas están: uso de íconos e imágenes sagradas, liturgias largas y rituales fijos, veneración de santos, ayunos estrictos, sacramentos como medio de gracia. Aunque ellos dicen que no adoran imágenes, sí las veneran, lo cual es delicado, porque la Escritura dice: no te harás imagen ni las honrarás. Y dale con eso. Éxodo 20:4-5, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad. Juan 4:24, la fe bíblica no depende de rituales, sino de una relación viva con Cristo. Y honestamente, me estaba evitando mencionarlo, pero me gustaría que lo discutieras específicamente con quien defendió los íconos de acusaciones como las que has dado. Damas y caballeros, hermanos en Cristo, les presento a un gran defensor y expositor de la fe ortodoxa, un padre de la Iglesia, San Juan Damasceno, y su obra Contra quienes denigran las imágenes sagradas. Veamos qué es lo que dice sobre los íconos. De antiguo, Dios, incorpóreo e informe, nunca fue representado. Pero ahora que Dios ha sido visto en la carne y ha convivido con los hombres, yo represento lo visible de Dios. No adoro la materia. Adoro al Creador de la materia, quien se hizo materia por mi causa y se dignó habitar en la materia, quien obró mi salvación a través de la materia. No me postro ante la materia, sino ante el Creador de la materia. Los querubines no están fuera de la creación. ¿Por qué, entonces, permite que querubines tallados por mano de hombres hombreen el propiciatorio? ¿Dirías que el arca, el bastón y el propiciatorio no fueron hechos? ¿Qué era el tabernáculo mismo? ¿No era una imagen? Estas órdenes fueron dadas a los judíos por su inclinación a la idolatría. Ahora nosotros, por el contrario, ya no estamos atados como niños. Cuando el invisible se hace visible en la carne, entonces puedes dibujar una semejanza de su forma. Es fácil entender por qué la mayoría de los protestantes evangélicos, y unos pocos tradicionales, piensan erróneamente que los íconos podrían ser ídolos. Después de todo, uno de los mandamientos nos dice que no hagamos ninguna imagen tallada, a veces traducida como esculpida.
Parece bastante claro. Sin embargo, unos capítulos más adelante, Dios le dice a su pueblo que haga imágenes de querubines y las coloque sobre el arca de la alianza. Éxodo 25, 18 al 20. O por ejemplo, la serpiente de bronce. Dios le ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce y colocarla en un asta durante el éxodo para sanar a los israelitas que eran mordidos por serpientes ardientes, enseñándoles a mirar la serpiente de bronce para vivir, como un acto de fe y arrepentimiento, lo cual se relata en el libro de Números 21, 4 al 9. Siglos después, los israelitas olvidaron el propósito original y comenzaron a adorar la serpiente de bronce, llamándola Nehustán, o Neustán. El rey Ezequías la destruyó en Judá porque el pueblo comenzó a idolatrarla y a quemarle incienso. Entonces, ¿qué es lo correcto? Al igual que el manto de Jesús que sanó a la mujer con un flujo de sangre, estos íconos transmiten la gracia de Dios según su voluntad. Sin embargo, no son seres divinos. Por lo tanto, no los adoramos, ni adoramos a las personas representadas en ellos. En cambio, los veneramos. La veneración es una reverencia, un honor de amor o un reconocimiento que se rinde a todos los que aparecen representados en un icono. Muchas personas en Occidente suelen interpretar erróneamente la veneración como adoración. Sin embargo, la adoración, devoción total de uno mismo, en la Iglesia Ortodoxa del Este está reservada solo a Dios. Un soldado que extraña a su madre puede llevar su foto en el bolsillo. A veces puede sacarla para besarla. Pero no está adorando esa foto. Tampoco está tan confundido como para creer que esa foto es realmente su madre. Solamente la recuerda con cariño y amor. Y lo mismo ocurre con los íconos, a la cual se le atribuye el nombre de ventanas del cielo. Solo haré un pequeño comentario en cuanto a la confusión de la veneración y la adoración. Es precisamente esta carencia de una adoración plenamente sacrificial la que ellos han dado origen a la confusión de la veneración y la adoración, al no distinguir correctamente entre latria e idolía. En gran parte del mundo evangélico, cualquier expresión visible de honor a los santos es percibida como idolatría y suelen atacarnos. Si la adoración consiste solo en cantar, orar y escuchar un sermón, entonces cuando ven a un ortodoxo rezar o cantar frente a un santo, piensan que es lo mismo. Por eso no toda oración es latría, adoración. Si vemos la adoración del Antiguo Testamento, toda la adoración es en base al sacrificio que requerían un componente interno de fe y una actitud correcta del corazón por parte del oferente, el sacerdote. El pecado del hombre crea separación del Dios Santo, Isaías 59, 2. Dios es absolutamente santo pero el ser humano pecador no puede acercarse a él sin mediación y expiación, el cual fue revocado por Cristo. La expiación, perdón y reconciliación, solo se lograba mediante el derramamiento de sangre de parte de un sacerdote, sustitución, vida del animal inocente por la vida del pecador. Dios mismo lo mandó como el único camino aceptable de adoración, comunión y bendición. Estos versículos muestran repetidamente que sin sacrificio de sangre no había adoración correcta, expiación y aceptación por parte de Dios. Pero Cristo, al ofrecerse a sí mismo, instituye un nuevo pacto donde su cuerpo y sangre se comparten en el pan y el vino, perpetuando el sacrificio de manera espiritual y unificadora. Esto se ve en la anamnesis, memorial activo, de la pasión de Cristo, invocada por el Espíritu Santo durante la liturgia, haciendo que el sacrificio eterno sea accesible y participable, santificando la creación y uniendo a los creyentes en comunión divina. Así, la adoración correcta sigue requiriendo un sacrificio, pero ahora es el de Cristo en la Eucaristía, que trasciende y perfecciona los de la antigua ley. Dentro del Nuevo Testamento es muy presente el sacrificio perfeccionado de Cristo ahora en la Eucaristía, acción de gracias. Cristo mismo fue explícito sobre ello en todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Después en las epístolas de San Pablo se menciona específicamente el sacrificio litúrgico con la Eucaristía. Primera de Corintios 10, 16 al 17. La copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo del Mesías. Porque nosotros, siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo. Pues todos participamos de un mismo pan.
Primera de Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de cenar, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Organización y autoridad. La Iglesia Ortodoxa está dividida en varias iglesias nacionales: Ortodoxa griega, Ortodoxa rusa, Ortodoxa serbia, etc. No tienen un solo líder mundial como el Papa, sino patriarcas y obispos. La autoridad se basa en obispos, concilios, tradición histórica, pero la Biblia enseña: uno solo es vuestro maestro, Cristo. Mateo 23, 8, Cristo es la cabeza de la Iglesia. Colosenses 1, 18. ¿Sabes? No hay nada dentro de la tradición ortodoxa que sea en contra de eso. Porque en la Iglesia Ortodoxa es simplemente cierto y absoluto que la cabeza de la Iglesia es Cristo. Hay muchos versículos en los cuales se menciona la necesidad de los obispos y presbíteros dentro de la Iglesia y me da una pereza ir diciendo uno por uno, pero te voy a dar unos ejemplos. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Fiel es esta palabra. Si alguien anhela el obispado, buena obra desea. Es, pues, necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, respetable, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no pleitista, no ambicioso de bienes materiales, sino amable, apacible, ni amante del dinero. Que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Pero si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un novato, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Y debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor y Dios, la cual adquirió con su propia sangre. Ahora, relación con el cristianismo. La Iglesia Ortodoxa sí es considerada parte del cristianismo histórico. Creen en Cristo, en la Trinidad y en la resurrección. Sin embargo, el problema no es solo en quién creen, sino cómo viven y enseñan esa fe. Jesús mismo confrontó a los religiosos de su tiempo diciendo: ¿invalidáis la palabra de Dios por vuestra tradición? Marcos 7, 13. Frutos y consecuencias. Entre los frutos visibles se encuentran mucha religiosidad, devoción externa, conservación histórica, pero también falta de seguridad de salvación, dependencia de rituales, poca enseñanza del nuevo nacimiento, poca predicación del arrepentimiento personal. No puedo creer lo que acabo de escuchar. Poca enseñanza de arrepentimiento. Si literalmente todos los santos que conocemos y son populares por su enorme humildad, como un par de ejemplos: Santa María de Egipto, San Moisés el Negro, el Etíope, San Dimas, el Buen Ladrón, San Efrén el Sirio y otros nos demuestran el fruto del arrepentimiento y la humildad. E incluso la misma teosis es la enseñanza del arrepentimiento. La oración de Jesús, del corazón, es la oración al arrepentimiento. Señor, ten piedad, porque lo que dicen es absurdo. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16. Es necesario nacer de nuevo. Juan 3, 3. Y dale con eso. Bueno, en conclusión, la Iglesia Ortodoxa tiene historia, tradición y forma, pero el cristianismo verdadero no se basa en antigüedad, rituales ni estructuras, sino en una fe viva en Jesucristo. La salvación no está en una iglesia, no está en íconos, no está en sacramentos, no está en tradiciones. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro llamado no es seguir sistemas religiosos, sino seguir a Cristo, obedecer su palabra y vivir una relación real con Él. Conclusión. Antes de querer tratar de refutar 2000 años de cristianismo con un par de teología del garaje de un pastor, pónganse a leer y estudiarlo antes de opinar sobre ello. Bendiciones a todos y gracias por ser pacientes en esperar un nuevo video.